Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Jurídica. Como siempre, espero seamos ya sus favoritos, sus predilectos, al menos en este horario, para poder compartir un poco o lo mucho que ocurren en estos días. Ya que, bueno, venimos desde la semana pasada, venimos ya desde un miércoles, han pasado unos 5 días, en el cual, curiosamente, las cosas, en un sentido jurídico, las noticias relevantes para nosotros, han estado relativamente tranquilas, pero siempre por ahí hay cositas para conversar, lamentablemente la mayoría para mal, pero bueno, estamos acá para compartir y aprender un poquito más, sobre todo, entender qué es lo que está ocurriendo. Jersin, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Renzo? Muy buenas tardes a todos, siendo la 1:45, 27 de octubre, damos inicio a un nuevo programa de Conexión Jurídica. Soy Jersin Perales, gracias a Producción de Antemano por el cintillo y gracias a todos los que se están conectando a esta gran transmisión. Gracias por escogernos como su principal vehículo de información, siempre compartiendo la opinión política, los aconteceres nacionales e internacionales que nos corresponden. Pero quiero empezar leyendo un comentario que nos están anticipando desde ya antes de mencionar los titulares. A ver, ¿qué novedades hay? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Bosquito 123 dice: buenas tardes, doctor Renzo, su cumpleaños está cerca. ¿Qué le gustaría que se le regale? ¿Una bufanda verde, como Susana Villarán, o un polito rojo como el de Castillo? Dos amigos suyos que apoyó en su momento. Últimamente huye de mis preguntas diciendo: en un rato le respondo. Que yo sepa, siempre las he respondido. Solo una vez dije en un rato porque estaba en medio de otro tema. Nunca había Castillo con un polo rojo, ¿eh? Pero bueno, si tengo que elegir entre una bufanda verde, ¿no? Una bufanda verde y un polo rojo, pues elijo la bufanda verde. O sea, por favor, la casa de Slytherin. O sea, el verde siempre fue el color característico de los que son capaces de hacer de todo por lograr sus objetivos y me agrada bastante esa filosofía. Así que, Slytherin, bufanda verde, por favor. Me voy a recibir sorprende con que gusto. debe ser una persona bien allegada a ti como para que sepa que tu cumpleaños se acerca, ¿no? Sí, debería ¿Cuándo ser. es tu cumpleaños, Renzo? El 1 de noviembre. 1 de noviembre. De mi mamá es el 2 de noviembre, te cuento. Ambos somos escorpios. Escorpios, mes noviembre. Uh-huh. Muy bien, gracias a los que se están conectando. Ahí está, estimado Bosquito, la respuesta. Isa Gómez nos dice: hola compañeros de Conexión Jurídica, saludos desde KFC, buen provecho y buena tarde. Es un mal día para ir a KFC, ¿ah? ¿Por qué? Porque los lunes no hay ninguna No hay oferta. promos. No. ¿Son jueves o miércoles? No, son los martes de tenders ¿Ya? y los miércoles de KFC. Mira, así se llaman. un cherry gratuito lo que se está llevando KFC en estos momentos. Sí, la verdad Buen que sí. provecho, Isa Gómez. Les invito, por favor, a todos los que están conectándose, sumándose a la transmisión, que dejen sus comentarios, que dejen su like, que se suscriban porque es gratuito. Nuevamente invito a toda la gente que nos está viendo que si es que encuentran el horror ortográfico en pantalla, coméntenlo y les vamos a dar un mes gratis como miembro al canal de GPUT. Y ya saben todos los beneficios que implica ser miembro. Tremenda promo, ¿ah? Sí. Ya saben, y no es broma, ahí está el número en la parte derecha superior. Sí, el ahí número de producción. Al 977-950-758, ahí pueden hablar directamente con producción y decirle cuál ha sido su horror ortográfico. Pueden mandar, y ahora con respecto a las noticias, si es que creen conveniente participar, pueden enviar su audio con su respectiva opinión. Para eso también está ese número. Así que por favor, ténganlo en cuenta. Bien, el fin justifica los medios, grandes guerras se armaron con esa premisa. Gracias, Bosquito, por estar presente. Vamos a empezar. Entiendo que es una premisa y no una pregunta, así que gracias por tu comentario. Bien, después de esta brevísima introducción, vamos a empezar con los titulares. ¿Qué es lo que nos ha dejado esta última semana con respecto a las noticias de nuestro país? A ver, por favor. Grandes sorpresas, te voy anticipando. He visto algunas cuantas, algunas hasta indignantes. Por suerte no son gran cosa mala, pero indignantes. ¿Hubo alguna semana en que no habíamos presentado alguna noticia indignante? No, la verdad no. O sea, eso es lo que... En un reportaje común y corriente, eso es lo que más vende. Y peor, en nuestro contexto actual ocurren cosas malas todos los días. Definitivamente. No nos podemos salvar. Muy bien, el primer titular. Perú primero inscribe a Vizcarra como precandidato de la vicepresidencia, pese a tener 3 inhabilitaciones vigentes para ejercer la función pública. Esta fue una noticia publicada por el portal web Infobae, pero
populismo, puede, no puede, es mentira, falsos escenarios, lo vamos a comentar en un momento. Congresista usó a sus trabajadores para realizarse pedicure en horas laborales. Esa foto le va a dar la vuelta al mundo. Esta serio. noticia considero que se va a consagrar como una de las peores noticias, las más indignantes que han sucedido dentro del Congreso. Más indignantes. No quiero decirle peor porque, nuevamente, han fallecido personas en este fin de semana, lamentablemente. Ok. Eso sí es peor. Me refería Pero a esto es indignante. acontecimientos del Congreso. Pero, oh no, esto es incluyendo indignante. en un top a los mochasueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Al robacable, al come oro, robapollo creo que también había. Hemos tenido de todo un poco. Los violines también, Los lamentablemente violines. no nos salvamos. Hay bastantes cositas para conversar sobre este tema desde una perspectiva jurídica. ¿Eh? Ahí cuando toquemos el tema lo quiero comentar, pero este acto tan sencillo e indignante genera muchas posibles consecuencias y hasta podemos usarlo como ejemplo para aulas universitarias sobre delitos de corrupción de funcionarios. Ojito ahí que va a estar interesante, ¿ah? La noticia principal. Guillermo Bermejo es sentenciado por afiliación terrorista. Esta fue la noticia que nos dejó el último viernes. Ok, no puedo decirlo, me comunica producción. Perteneciente a Sendero Luminoso. Ya sabemos para qué. Ya sabemos Tenemos por qué, que cuáles evitar, fueron hay los ciertas fines. palabras que tenemos que evitar utilizar y que nosotros también vamos aprendiendo en el camino. Todo lo que se relacione con estas personas que fomentan el terror, esa palabrita no la podemos utilizar. Pero nos vamos a dar a entender, Corte Suprema aprobó solicitar a Bélgica la extradición de César Inostroza, el prófugo juez supremo que está vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, como líder de una organización criminal con fines obviamente negativos, paupérrimos. Te juro que yo no sabía que se había ido a Bélgica. ¿Pensabas que estaba en España todavía? Yo creí que seguía en España. Me sorprendió un poco saber que se ha ido a Bélgica. Yo creí que cuando lo habían ubicado, como que ya te ubicamos, aún no te extraditamos, pero te quedas ahí. Me sorprendió que al menos lo han seguido. Ha habido una trazabilidad ahí en sus conductas, que un buen actuar, claro, pero me sorprendió bastante que se haya ido. Por último, Pedro Castillo más cerca de ser inhabilitado por 10 años. A mí me sorprende que con los precedentes que hay dentro del Congreso de la República aún no se ha inhabilitado Pedro Castillo. Porque ha habido cierta premura con respecto a otros funcionarios públicos, a otros congresistas, a otros candidatos presidenciales anunciados públicamente que ya han sido inhabilitados. Pero Pedro Castillo, como que por mi parte, creo que se están tardando un poco con respecto a las actuaciones que viene teniendo el Congreso en esta última gestión. Pero bueno, estos son los titulares que tenemos para todos el día de hoy. Nuevamente exhorto a las personas que se están conectando, que pueden suscribirse, que pueden dejar su like, que pueden dejar su comentario siempre y cuando mantengan el decoro correspondiente. Ahora sí, vamos a empezar con lo que tenemos hoy. Martín Vizcarra. Perú primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la presidencia pese a tener 3 inhabilitaciones para ejercer función pública. Y esto fue dado a conocer cuando se presentó un documento por el respectivo partido de Martín Vizcarra, que fundó Martín Vizcarra, que es Perú Primero. Le invito ahí a producción, por favor, a dejarnos el cuadro donde están las inhabilitaciones de Martín Vizcarra, porque hay que evidenciar que de alguna y otra manera se presentan este tipo de incongruencias. Pero la noticia es que él figura como el primer vicepresidente en la plancha postulatoria a los comicios 2026 que lidera su hermano Mario Vizcarra, ¿es correcto? Justo eso es lo que habíamos estado conversando la vez pasada y también en otras entrevistas a él se le había preguntado bastante, ya que no vas a postular, ¿qué opinas de que postule a la presidencia tu hermano Mario Vizcarra? No dijo ni sí ni no, en ese momento solo resaltó de que es una persona capaz, de que él podría asumir eventualmente ese cargo, repito, sin aclarar si lo asumiría o no lo asumiría. Así que lo que me parece interesante es la estrategia que cada vez ya es más a voces. Yo alguna vez lo comenté acá en el programa de Ejeput Podcast, otro programa paralelo a Conexión Jurídica. Entrevisté a uno de los abogados que forman parte del equipo de defensa legal constitucional
del presidente Vizcarra. Y esto lo estoy diciendo a pesar de que producción me está viendo mal, porque partecito de lo que dijo ya lo ha dicho de manera pública, así que puedo repetirlo. Producción me está obligando a decir, mañana sale ese programa, Solo para así que te salves por haber spoileado de que se trataba de un abogado de es Martín que Vizcarra. no he dicho el nombre, y he dicho uno que forma parte de su equipo. Aunque no crean, Vizcarra tiene un grueso de equipo de abogados, así que es producción que se está picando. Lo que quiero... A todo esto va a que en la entrevista, primero pregunté cuáles eran las inhabilitaciones. Producción, si pudieras poner el cuadrito, por favor, para explicarlas muy brevemente. Vizcarra tiene básicamente 3 inhabilitaciones, por obviamente 3 hechos diferentes. 2021, las llamadas Vacunagate, que es donde se dieron estas muestras de vacunas. Y supuestamente un grupo de personas se vacunó, pero había otro grupo de, digámosle, clandestinos vacunados. Porque sin que sea información pública ni transparente, recibieron las vacunas. Entre ellos, en ese momento, presidente Martín Vizcarra. Ese es uno de los motivos de la inhabilitación. 10 años. ¿Qué dice su defensa? Su defensa dice... ¿Por qué lo acusas de haberse vacunado en contra de todos si en ese momento ese fluido, ese inyectable, aún no era vacuna? Técnicamente no era vacuna, era, podemos decirlo así, una prueba. Y lo estás acusando de haberse vacunado cuando ni siquiera existían las vacunas en ese momento. Más o menos la defensa de Martín Vizcarra sobre ese primer punto. Ya todo el mundo decidirá si le parece una buena o mala defensa, es libertad de opinión de cada uno. El segundo motivo, vínculo con empresas privadas. Acá el motivo es bien concreto. Cuando él emite su declaración jurada y dentro de esas declaraciones juradas le preguntan, ¿tú tienes alguna vinculación con alguna empresa de algún familiar tuyo? Él responde, no. Pero tiempo después le encuentran de que en registros públicos figuraba que él aún formaba parte de una empresa de un familiar. Estaba en registros públicos, ¿ah? Y por eso lo inhabilitan. Ahora, ¿cuál es la defensa de su abogado? Me parece importante decirlo. La defensa de su abogado sobre ese punto es... Él presentó su renuncia antes de postular. Su renuncia escrita y firmada notarialmente a esa empresa. Y la renuncia se hace efectiva desde el momento en que se firma el documento. Ahora, si el gerente de esa empresa, que sí es de un familiar de él, no lo registró en registros públicos, eso es culpa de él. Culpa de un mero trámite burocrático. Pero él ya había renunciado en ese momento y por eso él no mintió en su declaración jurada. Porque había renunciado con fecha anterior a la declaración. Solo que le están echando la culpa porque no lo hicieron en registros públicos. Esa es su defensa. Nuevamente, todos opinen si están a favor o en contra. Y la última, que es el cierre del Congreso en el 2019. Lo inhabilitan por 10 años considerando de que fue un acto inconstitucional. Y nuevamente la defensa de su abogado dice, pero sí fue un acto constitucional. Tan constitucional que cuando llegó al Tribunal Constitucional, el tribunal dijo, sí, fue un acto que respondió a sus facultades constitucionales ejercidas de manera legítima. Así que, bueno, el TC declaró constitucional el cierre de ese Congreso y aún así el Congreso dice, no, es inconstitucional y por eso la tercera inhabilitación. Esos son los 3 motivos por los cuales está inhabilitado. Mi opinión personal, el de Vacunagate sí me parece algo serio. Los otros, pero hasta persecución política me atrevo a decir que es. En lo último que hablaba sobre el cierre del Congreso, ahí se habla muchísimo y se pone en mesa el debate que se trataría de un acto inconstitucional porque tal vez se aprobó la cuestión de confianza presentada por Salvador del Solar en su momento, cuando llegó y en representación del Consejo de Ministros planteó cuestión de confianza cuando se estaban por elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero el presidente había considerado que en la práctica se había rechazado la cuestión de confianza. Yo recuerdo eso. Claro, ese era el debate que dividía. Eso yo lo recuerdo clarísimo porque me pareció bastante interesante. A ver, producción. Hay un problema con la imagen, producción. Ya, sí, parece que te quieren blurrear. Sí, seguramente. Ya, ahora sí. O a lo mejor es mi cámara y por eso te están ponchando a ti. Si no, pongan la toma abierta por un momento. Ya. Bueno, mientras producción ahí ve qué pasó con la cámara, problemas que a veces ocurren. Yo me acuerdo clarísimo qué pasó. Vizcarra había planteado ahí su segunda cuestión de confianza. El Congreso
lo pateaba y lo pateaba y lo pateaba y lo pateaba y no programaban su debate para cuestión de confianza. Y ya los rumores y las voces anunciaban de que iba a pedir disolver el Congreso. ¿Por qué? Por un rechazo tácito de la cuestión de confianza. O sea, sin decirle te lo rechazamos, pero con sus acciones estaban dando a entender que se lo rechazan. Ese día el Congreso tenía un debate en agenda, los miembros del TC. Ese era el debate en agenda. En medio del debate de los integrantes del TC del Congreso, en medio de ese debate, empieza el mensaje de la nación de Vizcarra. Y ni bien empieza el mensaje de la nación de Vizcarra, el Congreso se alerta, ¿ves? Como que, uy, hay que apeligrarnos porque ahorita algo va a decir en contra nuestra. Y el debate que era para el TC lo cortan, lo suspenden. Yo tengo entendido que discúlpeme que te corte, solo un miembro del Tribunal Constitucional llegaron a escoger. Hasta que escucharon el mensaje de la nación y es como que... Hasta que empezó, creo. Hasta que empezó. Esta carpeta del Tribunal Constitucional lo guardan y sacan el de la cuestión de confianza. En simple castellano para que nos puedan entender. Exacto. Y empezaron a iniciar su debate de la cuestión de confianza. Vizcarra termina su mensaje de la nación y lo cierra. Y luego de que lo cierra, ellos terminan su debate y aprueban la moción de confianza. Pero para mí el detalle importante acá es que en la agenda del Congreso no estaba ese día a discutir la cuestión de confianza. Así que tampoco era correcto decir de que lo iban a debatir después los miembros del TC. No lo iban a debatir simplemente. Así que yo la verdad esa decisión de Vizcarra sí la apoyé. Es un acto histórico y creo que, y siempre lo hemos hablado en diferentes programas, que la popularidad y el respaldo de Martín Vizcarra por parte de la ciudadanía parte de esta acción de disolver el Congreso, que sí, en su momento también fue muy cuestionado. Sí, la verdad y que sí. Tengo entendido, y si la memoria no me falla, contenía aproximadamente 70 congresistas por parte de Fuerza Popular. O sea, un número impresionante. Básicamente ellos decidían las leyes, ¿no? O sea, tenían más de la mitad. Un poco más de la mitad. Pero bien, para no salirnos y para ir acabando este primer tema, Fátima Alarcón dice: buenas tardes, doctor Renzo. Pido un saludo de manera formal. Jean-Pierre dice: buenas tardes, amigos de Conexión Jurídica. Saludos desde la tía Veneno, comiendo su respectivo a nuestra estimada Fátima Alarcón, muchas gracias por su mensaje. No entiendo por qué quiere un saludo de manera formal, pero de manera formal hay que responderle. Muchas gracias por tu pedido, por tu sintonía y bienvenida al canal de GPUT. Esperamos que estés más conectada a otros programas sintonizándonos. Igual a Jean-Pierre, de la misma manera. No, gratitudes. No. Gratitudes para ti por parte mía. Ya sabes por parte de él, no, por parte ya mía, saben no. Que por parte de Renzo, si es que ponen su almuerzo, lo que estén comiendo, no lo va a tomar, no lo va a abrazar. Se van a ganar mi desprecio. Pero gracias a todos los que van comentando. Y nuevamente, a los que se van sumando, por favor dejen su like, suscríbanse y también dejen su comentario. Estamos hablando de lo de Martín Vizcarra. Por favor, si me alista la mención también de paso, producción. Ahora nosotros tenemos que adelantarnos, ¿no? Totalmente. A ver, yo por el momento no veo nada con el tema de la mención. Ya, ahora sí, curso de preparación para la evaluación del estudio del caso. El nuevo curso de la Escuela de Gestión Pública y Derecho, EGPUT, se abre para todas las personas que están interesadas. Por favor, los abogados, fiscales, jueces, etc. Siempre es importante nutrirse de más contenido jurídico. Nunca es tarde para aprender. Me gusta mucho esa frase. Empieza el 10 de noviembre. Será modalidad Zoom, modalidad virtual y estará certificado por el Colegio de Abogados de Ayacucho. Así que por favor, no te quedes sin tu vacante. Ya sabes, lo puedes comunicar, lo puedes sugerir, lo puedes separar por el número que está en pantalla o también puedes hacerlo por nuestros diferentes medios, redes sociales, la página web, etc. Así que ya sabes, curso de preparación para la evaluación del estudio del caso JNJ. Bien, para ir cerrando entonces el primer tema, la inscripción, dice acá el informe, fue presentada por la Secretaria Nacional de Juventudes del partido Brigitte Pozo Machado y aceptada de manera provisional el 24 de octubre para el Tribunal Electoral Interno del Perú primero. Pero seguramente algunos se preguntarán, pero Martín Vizcarra no puede postular, está inhabilitado. Renzo, ¿está prohibido que lo pongan por lo menos en la lista de inscripción? Alguna vez lo habíamos conversado cuando hablamos del tema de Betsy Chávez y la prohibición penal que está en el Código Penal, valga redundancia, es el artículo 36 del Código Penal, es la prohibición de obtener un cargo público, de poder ejercerlo, pero siendo muy literal con la norma, en teoría principio de literalidad de la norma, no te genera algún tipo de prohibición para postular.
teniendo en cuenta que postular no significa que tengas el cargo. Cuando ganes, potencialmente, ahí tal vez se generaría la incompatibilidad. Pero siendo muy textual, no. Aunque claro, cabría la posibilidad de que un jurado electoral, y alguna vez, repito, lo conversamos cuando hablábamos del tema de Betsy Chávez, cabría la posibilidad de que algún jurado electoral quiera interpretar esta norma como, si no puedes lo más, lo menos. ¿Podrías o no podrías? Se podría concluir de que no podrían, pero eso sería una interpretación, porque la norma textualmente no lo prohíbe. Y el detallito también es que en materia penal la interpretación es bien restringida. No puedes interpretar algo en perjuicio de una persona. Si lo interpretas, debes interpretarlo en beneficio. Así que ese principio, ese criterio de interpretación en buena parte, en materia penal, debería ser un impedimento para algún tribunal electoral para que le impidan al menos postular. Pero a pesar de ello, ya fue aceptada y dice el informe de manera provisional. Isaías López, muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Jurídica. Bien, vamos a cambiar de tema. Esa noticia todavía tiene futuro. Vamos a ver cómo le va a Martín Vizcarra. Lo último que decir sobre esa nota. Le tienen mucha fe a la medida cautelar que han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, han presentado, están acudiendo a la justicia supranacional, para a efectos de dejar sin efecto las investigaciones, pero en el marco de ese pedido hay una medida cautelar, ya muchas veces hemos hablado de esto, para pedir que se deje sin efecto de forma temporal sus inhabilitaciones y que se le permita no solo postular, sino en un potencial que gane, que se le permita ejercer el cargo. Ese escenario en la última, hablando en simple cristiano, ¿se podría decir que es la última carta de Martín Vizcarra? Sí, es la justicia supranacional. Ya por encima de la Corte Interamericana ya no hay nada. Ellos tendrían la última palabra en este momento. Y todo depende de ellos. Depende de ellos. Y que obviamente lo vamos a ir comunicando, ni bien salga esa noticia. Bien, vamos a cambiar de tema rápidamente y vamos a ir al Congreso de la República. Congresista usó a sus trabajadores para realizarse pedicure en horas laborales. ¿Te parece, Renzo, si vamos empezando con el video? A ver, por favor. Vamos a revisar la fotografía o el video que tiene para nosotros producción, porque sin duda alguna se trata de un acontecimiento realmente indignante. Al principio comentábamos que se sumaría a la lista de peores actuaciones de parte del legislativo. Allí en imágenes, la congresista Lucinda Vázquez, integrante de la bancada Juntos por el Perú, y que ella fue uno de los congresistas elegidas por voto popular de la región San Martín. La señora, y esta noticia tenemos que acreditarlo, por supuesto, Cuarto Poder es la fuente que sacó el día de ayer en su dominical, de que la señora estaría utilizando a asesores de su despacho para este tipo de actuaciones, como ustedes ven en pantalla. Que no sería la única, por lo que he estado leyendo. Que no sería la única, por supuesto. Pero antes de hablar del tema de las personas que se ven en imágenes, porque se trataría de familiares y ahí estaríamos hablando de otro tipo de cosa, empecemos primero hablando de la actuación de esta congresista con respecto a sus funciones. Empecemos por el tema ético. Estás utilizando un trabajador tuyo, se entiende que es un personal de confianza, un asesor o alguien que trabaja contigo, así seas tu secretario, podría hacerlo. Tal vez no hay certeza en eso. Pero estás utilizando a una persona, primero para temas ajenos a su función. Ok, temas ajenos a su función, pero ¿podrían de alguna manera relacionarse con la función? Claramente no. No has contratado a esa persona por ser pedicurista. Porque obviamente si fuera pedicurista está haciendo su trabajo. Para eso lo contraté. Pero no, claramente no. Estás abusando de la función de esta persona. Está abusando de su posición superior que tienes. Porque es su jefa. Estás abusando de esta condición particular. Esta potestad que puedes ejercer sobre él. Para abusar del mismo. Y darle estas órdenes que claramente escapan a sus funciones. Así que desde un punto de vista ético, la misma Comisión de Ética del Congreso debería investigarla por esto. No estamos en algo, entre comillas, más aceptable, que es, oye, anda y tráeme un café. Que, ok, podría, exagerando, mandar a un asesor para que me haga ese favor, porque no es algo denigrante.
Pero esta situación claramente sí lo es. Así que desde un punto de vista ético, la Comisión de Ética del Congreso debería investigarla. De los creadores de los mochasueldos, los robacables, etc., ahora llega pedicure en horas laborales. ¿Puede poner la fotografía, por favor, producción? En la fotografía compartida por el programa de América TV se observa el empleado Edward Rengifo. ¿Y quién es este señor? Más allá de trabajar en el despacho de la congresista Lucinda Vázquez, es familiar de la parlamentaria, realizándole el servicio mientras ella utilizaba su móvil en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa. Acá estamos hablando de un familiar. Previamente, antes de salir al aire, Renzo, conversábamos sobre el nepotismo. ¿Se configura el nepotismo dentro de este escenario? Bueno, primero aclarar de que el nepotismo en esencia no es un delito. Okay. No existe en nuestro Código Penal. Bueno, para que también nos entiendan, el nepotismo es cuando le das algún beneficio, tú con una posición de autoridad, de poder elegir a otros, le das beneficios a familiares o allegados. El máximo ejemplo es, consigo un cargo de poder, empiezo a contratar a familiares o amigos cercanos, etc. Así que el nepotismo, como regla, no es un delito, pero sí pueden encajar, depende de los reglamentos, en las prohibiciones éticas o prohibiciones administrativas de determinados cargos. Acá lo importante es saber si esta persona cumple los requisitos para el cargo que tenía. ¿Por qué? Hay que ser realistas. Podría ser un familiar de ella, pero este familiar es completamente capaz para el cargo. Postuló o se presentó con un CV impecable y en esas condiciones ganó su plaza, ganó una vacante y tiene derecho a tener ese trabajo. Puede darse el caso a pesar de ser familiares. O puede darse el caso de que estemos ante una persona que tal vez ni siquiera es un profesional y está teniendo un cargo que exige por lo menos ser profesional. Así que de que se tiene que investigar, se tiene que investigar. Pero tal vez para ser muy concreto, no es que sea per se delito. No es delito en automático. Depende mucho de las prohibiciones administrativas que tenga la institución. O sea, taxativamente la normativa regular del Congreso no prohíbe que se contraten a familiares dentro de los despachos. Hay que irnos por lo obvio. Si estuviera realmente prohibido, no sería tan descarados de en automático contratarlo, porque sería obvio que estás contratando a un familiar y si está prohibido, claramente te digo que no. Porque tampoco es que la congresista diga, ya, ven acá y te pongo a trabajar. No, tiene que pasar por recursos humanos y recursos humanos hace estas verificaciones. Así que, siempre pensando en que hay un recursos humanos neutral, deberían haber verificado estos vínculos, aparte que siempre están las declaraciones juradas, y deben haber determinado que no hay ningún impedimento. Deberían. Ahora, otro de los escenarios también sujeto a este mismo es el que otro de sus trabajadores, el asesor número 2, que es Wilmer Sajami, acudió al domicilio también de Lucinda Vázquez para realizar tareas, esta vez domésticas, entre ellas la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes que ustedes ven en pantalla en esos momentos corresponden al 6 de noviembre del 2022 y enero del 2023. Pero se preguntarán, ¿por qué no le han increpado, no le han preguntado a la congresista? Lo que pasa es que sí, ya la han consultado y en esos momentos le pido a producción que pongan las declaraciones de la congresista Lucinda Vázquez, donde se le pregunta, ¿no? ¿Por qué está brindándoles, obligándoles o voluntariamente este tipo de labores a sus asesores? Obviamente que están fuera de sus funciones por las cuales se debe contratar a este tipo de personas para los despachos y trabajos correspondientes. Y para sorpresa de nadie, la respuesta es la siguiente. Será un infame e indigno episodio en la historia del Parlamento, por primera vez registrado en imágenes y con matices delictivos. ¿Es requisito de sus asesores que a usted le corten las uñas de los pies? No puede contestar. No puede contestar eso. No puede contestar. ¿Le cortan las uñas de los pies a usted? No, para nada. Exclusivo en Cuarto Poder. Saludo la
La pregunta es súper explícita. Lo El frontal, periodista- ¿no? Sí, Lo frontal que definitivamente. fue. La cosa fue de frente, sin rodeos. Estoy seguro que la agarró en frío a la congresista. Y muy serio. La el debe haber periodista. agarrado en frío. Es que imagínate que estás saliendo de tu trabajo, se te acerca alguien a entrevistarte, tú le das la entrevista y de la nada te preguntan, ¿para trabajar con usted debo poder cortarte las uñas y los pies? Que seguramente ella en su momento, Eso te descuadra a ti, a cualquiera. obviamente, aceptó o respondió la pregunta o respondió que se acerque el periodista Antes de que se sepa esto. Pues. antes de que se sepa esto porque pensaba que iba a ser una pregunta con respecto a alguna actividad del Congreso, Que sería ley, lo más usual, normativa, ¿no? contexto, etcétera. Sin embargo, que llegue y que le haga esta pregunta así de fríos, ya la ha dejado totalmente desconcertada. A lo que ella atinó simplemente a decir que no va a responder y que tampoco se trataría de una obligación ni de un acto voluntario por parte de sus asesores. Ahora, un informe también de Infobae nos dice especialistas consultados por el Dominical como José Sebasco, ex oficial mayor del Parlamento, señalaron que Vázquez incurrió en el uso abusivo de autoridad y que sus acciones podrían constituir peculado. Tu respuesta, estimado Renzo. A ver, vamos a hablar un poquito acerca del peculado. El peculado es cuando tú, siendo funcionario público, se te otorga patrimonio del Estado para que hagas una determinada función, un determinado trabajo. Tan sencillo como yo soy, no sé, congresista y me otorgan una laptop para trabajar. Eso es parte de mi función, el Estado me tiene que facilitar. Ahora, el peculado implica de que hay dos modalidades. Una es, me apropio del patrimonio del Estado. El ejemplo, utilizo la laptop que me da el Congreso para trabajar, me la quedo. Me la llevo a mi casa, la escondo y se queda ahí, como si fuera mía. Peculado por apropiación. Y el otro es el peculado de uso. Cuando se te otorga un bien para un determinado uso para tu función y tú le das un uso distinto personal. Porque puede ser un uso distinto pero igual institucional. El clásico ejemplo, se me otorga un chofer para que me desplace de mi casa al trabajo, etcétera, pero empiezo a utilizar el chofer para, oye, anda, recoge a mi hijo del nido. Anda tú, yo no voy. Anda tú, di que eres mi chofer y que lo traes. O si no, anda al mercado y cómprame tales cosas y las traes y también usa el vehículo de la institución. Peculado de uso. En este ejemplo, esto que está ocurriendo, estamos ante una aparente figura de peculado de uso. Porque el uso también no solo es hacia los objetos, sino también hacia los trabajadores. El trabajador está ahí para hacer una función. Repito, no sabremos literalmente cuáles son sus funciones, pero puedo poner las manos al fuego y decir que no está entre sus funciones cortarle las uñas a la congresista. Creo que puedo poner las manos al fuego. Y le está, vamos a creer, pidiendo o exigiendo, eso ya muy especulativo, pero le está haciendo realizar una conducta distinta a la cual fue contratado. Un aparente peculado de uso. Así que, ¿podríamos estar ante la presencia de este delito? Sí, podríamos estar ante la presencia de este delito. Pero, como conversaba contigo antes de empezar el programa y lo dije un poco al inicio, acá hay un matiz jurídico penal bastante interesante, que es uno de los principios que limitan el uso abusivo del derecho penal, que se llama el principio de mínima lesividad. Este principio básicamente dice, en palabras sencillas, cuando hay un delito, pero la afectación a lo que defiende este delito es mínima, por más que sea delito, no merece ser sancionado por un tema de proporción entre la sanción y la conducta. Te pongo el ejemplo. Delito de estafa. Okay. Tú engañas a alguien para obtener un beneficio patrimonial, en esencia. Imaginemos de que yo me visto como una persona de 60 años, camino despacio, rengo, y voy al cine. Y en la taquilla le digo a quien me atiende, tengo 60 años. ¿Tienen algún beneficio para los mayores de edad? Y me dicen, sí, hay un descuento del 50%. Ah, ya. Y pago la mitad. Digamos que la entrada de 30 soles, pago la mitad. Pago 15 soles. Y entro al cine.
yo ahí cometí una estafa. Yo he engañado a una persona para inducirlo a error y al inducirlo en error hubo un desprendimiento patrimonial. Hubo una estafa de 15 soles. Yo he cometido el delito de estafa. La pregunta es, ¿yo merezco 8 años de cárcel por estafar a un cine con 15 soles? Es ahí donde entra este principio de mínima lesividad. ¿Cometí el delito? Sí, pero es tan minúsculo la afectación, tan mínimo el daño que realicé, que recordemos que el derecho penal es la última ratio. Debo acudir al derecho penal al final. Así que, bajo este principio, he cometido delito, pero no se me va a sancionar. En mi opinión, esta situación es idéntica. Desde mi perspectiva. ¿Hay delito y peculado de uso? Aparentemente sí. No lo puedo afirmar y negar por temas de difamación, pero aparentemente sí. Y al mismo tiempo hay una situación que yo considero es un derecho de mínima lesividad. ¿Realmente estás afectando la administración del trabajo de una persona porque en un momento determinado, 5 o 10 minutos que haya podido demorar, le cortó las uñas? Creo que no. Y creo que no es proporcional que porque una persona me corte las uñas, aunque no debía hacerlo, mandar a la cárcel a otra persona por 6 años. Me parece desproporcional. Y por eso, desde mi perspectiva, este es un buen ejemplo de una aplicación de un principio del derecho penal que se aplica poco, ¿ah? No hay muchos casos donde se vea, pero hay a veces escenarios como este. Isaías López dice, qué vergüenza, la congresista corta las uñas y puede poner una multa. Mucho se habla también sobre todo... Confirmo lo de qué vergüenza. Bueno, qué eso vergüenza. Sí, creo que lo compartimos. Ojalá todos políticamente la lapiden. Creo que existe también la posibilidad dentro de los despachos de los congresistas que cuentan con sus asesores respectivos para la legislación, la creación de diferentes leyes, donde se pueda amenazar, ¿no? De que si no me das este dinero, por ejemplo, en el caso de los mochasueldos, me tenías que dar cierta cantidad de tu mensualidad, si no de te tu cambio. Remuneración, no especificaban para qué, y si no te cambio. Entonces ahora en este caso, seguramente a miedo a las represalias, habrán tenido este tipo de funciones. No se sabe, pero hablando en condicional, si es que en todo caso se demostrara de que sí realmente han hecho este tipo de funciones bajo obligación, bajo amenazas, con miedo a represalias, podría haber tal vez una sanción administrativa por parte de la Comisión de Ética, por un lado, o también se le podría hacer llegar una denuncia por el peculado que has estado hablando. Es posible, mi opinión, es posible que se archive, pero es viable que se denuncie y que se investigue, claro que sí, es viable. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se le levante, pues, la inmunidad parlamentaria. Sí, exacto. 2 tipos de escenarios. Aún no sabemos, esta es una noticia en desarrollo que recién ha sido expuesta el día de ayer en Cuarto Poder y que obviamente ya ha decepcionado a más de muchísimos. Si es que hay alguien que sabe romper sus límites, es el Congreso de la República. Siempre. Y eso ha quedado demostrado. Sorprenden para mal. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a nuestra primera noticia, nuestra noticia principal, sin antes una mención. A ver, producción, si nos apoya, por favor. Rezo, ¿me ayudas con esta, por favor? Por supuesto. Ahora sí me toca, ya que últimamente me están dejando de lado para las menciones. A ver. Curso de preparación para el examen PROF. Básicamente, y en palabras sencillas, es un curso donde te vamos a preparar para afrontar este examen. Y la pregunta, la duda es, ¿para qué es este examen? Pues este es un examen obligatorio que deben pasar todos los que deseen aspirar a una carrera fiscal, a una carrera judicial. Este examen, por supuesto, no choca con el primer curso que ya hemos anunciado hace poco porque tiene una temática similar, no idéntica, pero este examen está programado para el 20 de enero. Es un curso que va a ser también con su respectiva certificación emitida por el Colegio de Abogados de Ayacucho, así que también va para el CV. Así que todos los interesados en formar parte de estas trincheras, sea trinchera fiscal o trinchera judicial, los invitamos a formar parte de este curso. Ya saben, pueden inscribirnos por interno a las redes sociales de GEPUT o por el número que suele estar arriba a la derecha en la pantalla y preguntar directamente por todas las condiciones que necesiten saber. Así que todos están invitados a participar de este curso.
Muy bien, ahora sí, vamos a ir rápidamente a nuestra noticia principal. Guillermo Bermejo es sentenciado por afiliación o mantener una relación directa con integrantes de Sendero Luminoso. Porque no bajan ahorita el directo, en vivo y en directo. El Poder Judicial condenó a Guillermo Bermejo, quien ejercía la función de parlamentario, por el partido político Voces del Pueblo. Hay que recalcar que Guillermo Bermejo llega al Congreso de la República tras el voto popular de los comicios del 2021 por el partido de Perú Libre, partido de en aquel entonces de Pedro Castillo. Pero fue condenado a 15 años de prisión efectiva tras ser hallado responsable de mantener una relación directa con integrantes de Sendero Luminoso en los valles del río Apurímac en N y Mantaro, más conocido como Brian. Pero esto no es de recién, esto ya es un proceso, una investigación, un juicio que data de más de 10 años, por lo menos, porque dice que fue entre los años 2008 y 2009. El anuncio fue realizado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, pero dentro de toda esta condena existen muchas interrogantes. Sin embargo, empecemos primero por el delito por el cual fue condenado, Renzo. A ver, el delito de afiliación al terrorismo es claramente una de las consecuencias que implicó toda la existencia del terrorismo, porque tengo que evitar usar esa palabra. Sí. Tengo que evitar usar esa palabra. Este delito que básicamente implica, en la época en la que todo el mundo... Perdón, me voy a corregir. En la época en la que proliferaba estas personas que inducían al terror a la sociedad, en el término que ya conocemos, pues ellos claramente son los directos responsables de sus acciones. Eso está claro. Pero hay delitos conexos. Estos delitos conexos son personas que estaban en su entorno que, sin realizar acciones sobre los actos concretos que hacían, por ejemplo, un coche bomba, yo no ayudaba para realizar el coche bomba. Yo ni buscaba las bombas, ni buscaba el carro, ni armaba los planes, nada. Fácil, ni siquiera estaba enterado. Pero yo formaba parte de ese grupo. Es más o menos, si quiero hacer la analogía, como lo que ahora conocemos como organización criminal. En la organización criminal hay una modalidad de pertenecer o integrar a la organización criminal. El solo hecho que tú formes parte del grupo, ya formas parte del delito, aunque tú no hayas ayudado a lo que después ellos cometen. Esta afiliación a este delito, a este grupo, es exactamente la misma lógica, en el cual se te va a condenar porque tú estabas afiliado, apegado, en conversaciones, demostrabas tu asentimiento no solo a esta ideología, sino a sus acciones. Por afiliarte a este grupo de personas, pues también había un delito. Obviamente es un delito que no llega a la gravedad de la persona que induce al terror con sus acciones, pero igual es un delito grave. Estamos viendo una condena de 15 años en este caso. Así que ese es el delito por el cual se ha condenado a Guillermo Bermejo. Tengo entendido de que en este caso, aparte de testigos, han habido colaboradores eficaces. Entiéndase por colaborador eficaz una persona que es responsable del delito o de otros delitos, pero para obtener algún beneficio procesal está aceptando culpa y echándole la culpa a otros, dando pruebas. Es un requisito que para ser colaborador eficaz, escuchaba por allí a algunos especialistas, tienes que admitir culpabilidad o protagonismo dentro del delito. Por supuesto, porque si no admites culpa, es tu derecho, pero si no admites culpa, tú afrontas el proceso como un investigado. No tiene sentido de que empieces a echar a otros y empieces a colaborar, de ahí viene el término, si primero no muestras este arrepentimiento. ¿Y cómo se refleja el arrepentimiento? Reconociendo el hecho base que se te está imputando. Y muy aparte de esta condena, también acompañó una imposición de reparación civil de 100.000 soles, una multa económica, y también una inhabilitación en ejercicio de la función pública por 2 años, fue lo que dictó el Poder Judicial. Muchos han hablado también de que... quiero precisar algo. Son 2 años adicionales al cumplir la pena. Lo que pasa es que cuando se te da una pena efectiva, y la pena efectiva va de la mano con alguna inhabilitación, la inhabilitación como regla dura lo mismo que dura tu condena, pero puede extenderse algo más. En este caso la inhabilitación son 2 años tras cumplir la pena. Es decir, cumples tus 15 años, o tal vez menos si sale por algún beneficio, quién sabe, podría ser, pero cumples tus 15 años o lo que te corresponda, todo ese tiempo estás inhabilitado,
Y luego de que sales, 2 años más de inhabilitación. Acá hablamos también de otro índice que se ha hablado mucho, sobre todo en nuestros programas, que es la conducta procesal que ha tenido en cuenta el Poder Judicial, porque el Ministerio Público en un principio, dentro de su tesis fiscal, pedía 20 años de condena contra Guillermo Bermejo, pero el Poder Judicial dictó 15. Es correcto que esta reducción se trataría de que ha tenido una impecable actuación judicial con respecto a las diligencias, a los citados que ha tenido durante todo su procedimiento. Lo dudo. Lo dudo porque la conducta procesal es relevante para determinar medidas coercitivas, prisión preventiva, comparecencia, impedimento de salida, embargos, secuestros, inscripciones, etc. Pero cuando se trata de determinar la pena, ahí hay principios legales muy específicos. Un sistema de tercios, un sistema escalonado, criterios para la determinación judicial de la pena. Y para determinar tu pena, lo que se evalúa es el hecho que has cometido. Y se contrasta si es que en el devenir del proceso has obtenido algún beneficio procesal que usualmente corresponde a alguna acción que tú hayas hecho. Colaboración eficaz, hay un beneficio procesal. Confesión sincera, hay beneficio procesal. Terminación o conclusión anticipada, hay beneficio procesal. Pero que te hayas portado bien durante el proceso no te hace ni más ni menos culpable de esa acción entre el 2008 y 2009. Así que, a mi criterio, los jueces han reducido la pena porque legalmente hablando verificaron de que eso es lo que le corresponde. Pero no porque se haya portado bien en el proceso, sino... No tuvo nada que ver tampoco el tiempo que ha durado todo, porque estamos hablando de escenarios 2008 y 2009. Ese sí, porque justo el Acuerdo Plenario 1/2023 habla del plazo razonable en los procesos. Si se rompe el plazo razonable en algún proceso por X razón, un plazo para una investigación y una condena excesivamente largo, pero ya en lo irracional, solo por la demora del Estado te vamos a dar un beneficio de una reducción de pena por esa afectación del plazo razonable. Ojo, no es que seas inocente, es que nosotros nos demoramos y que nosotros nos demoremos no debería ser en perjuicio tuyo. Ok, allí también podría tal vez tener protagonismo un habeas corpus por el tema del plazo razonable. No, ¿por qué? Porque ha estado en libertad. Todo este proceso, si bien muy excesivo, lo ha llevado en libertad. Y el habeas corpus como regla se presenta cuando hay una afectación a tu libertad. Inminente, grave, real. Él estaba afrontando un proceso, en teoría, en regla. Demorándose, lento, pero en regla. Es por ello de que no era viable en ese instante un habeas corpus, pero sí como beneficio para reducir la pena. Y podrías leer el comentario que está poniendo Atom. Me parece un buen comentario. Ok, Atom nos dice, tengo 2 preguntas. ¿Cómo una persona en un proceso de familiarizado, perteneciente o tener una relación directa con Sendero Luminoso pudo ingresar al Congreso? ¿Y cómo fue juzgado siendo congresista? ¿No tiene inmunidad parlamentaria? Muy importante allí. Primera pregunta. Primera pregunta. Presunción de inocencia. Tenía un proceso por terror, voy a usar esa palabra para no confundirnos, tenía un proceso por terror, pero principio constitucional, 139 de nuestra Carta Magna, toda persona debe ser tratada como inocente hasta que se declare judicial y firme lo contrario. Y eso se traslada a esto se denomina una regla de tratamiento extraprocesal. Yo no sé, supongamos que yo estoy denunciado y procesado por X delito, pero aún no soy culpable. Y como aún no soy culpable, si yo postulo algún trabajo o donde sea, me deben tratar como inocente. Es más, si tú me tratas como culpable sin que yo de verdad lo sea, tú, empleador, empresa, negocio, etcétera, tú me estás discriminando. Y tú estarías cometiendo el delito. Así que ingresó al Congreso por presunción de inocencia. Básicamente por eso. Como cualquier otra persona. Exacto. Eso aplica para todos. No solo para este delito y no solo para esta persona. Para todos. Y lo otro es... ¿cómo fue juzgado siendo congresista? No tiene inmunidad parlamentaria. Exacto. A ver, discúlpame a ver si es que tengo la premisa correcta y te pido por favor que me corrijas. Este tipo de sanción, de condena, esta condena que se le ha dado a Guillermo Bermejo es por un hecho que data entre el 2008 y 2009, cuando él no era congresista de la República. Por ende, no puede contar con la inmunidad parlamentaria que nos deja Atom, porque se trataría de hechos anteriores al puesto que tiene dentro del Congreso. Eso es correcto. Eso es correcto, porque tú bien lo has dicho. El proceso empezó antes de que él sea congresista. Y segundo, si tú obtienes la inmunidad parlamentaria porque ganaste tu curul,
eso no corta tus procesos. Tus procesos ya empezaron y no se van a suspender ni ninguna figura parecida porque ya tengas la inmunidad. El proceso continúa. La inmunidad lo que te protege es contra delitos que hayas cometido en tu cargo o cierta cantidad de años después de que dejas el cargo. Pero hechos anteriores o después de que sales del cargo y termina tu inmunidad, no los cubre. Es decir, la inmunidad parlamentaria está vigente cuando uno es congresista y que cuando comete el delito, cuando es congresista, y también dura 5 años posteriores a que culmines el cargo. Exacto. Es correcto. Correcto. Allí está, estimado Aton, tus respuestas. Gracias por participar en el programa del día de hoy. Y haciendo también una pequeña comparación con respecto al tema del titular pasado, ¿no? Que se trata de la congresista, el caso de peculado. Si es que en todo caso se quisiera investigar por el lado del Ministerio Público, tendría que presentarse la denuncia respectiva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ellos serían los encargados de levantar la prerrogativa ante juicio político. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque ocurrió en medio de su mandato, en medio de su inmunidad parlamentaria. Clarísimo. A ver, ¿qué más nos dice el informe? El expediente del caso Bermejo incluye 6 declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, que ya lo habíamos comentado. Otros colaboradores se identificaron al ahora condenado con el alias Che. Según la investigación y según las respuestas de los colaboradores eficaces, sería el alias de Guillermo Bermejo, conocido dentro de la organización como alias Che, atribuyéndole no solo el contacto directo, sino también la promoción de actividades y entrega de recursos. Ahora, por parte de la defensa de Guillermo Bermejo, se ha presentado que iban a presentar un recurso de anulación. ¿Qué es este recurso y qué efectos tiene dentro de su proceso? Ya, recurso de nulidad. Nulidad. Lo que pasa es que este proceso no es, si te das cuenta, es antiguo. No está utilizando el nuevo Código Procesal Penal. Porque en el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué es lo que ocurre? Una sentencia de primera instancia, apelación, sentencia de segunda instancia, casación, va a la Suprema, sentencia entre comillas de tercera instancia. Ese es el interín procesal del nuevo código. En el antiguo código era diferente. En el antiguo código, el juez de primera instancia investigaba. Ese es el juez instructor. Luego de que se emitía la instrucción, el juez de primera instancia lo mandaba al juez de segunda instancia y el juez de segunda instancia hacía el juicio. Y eso es lo que ha ocurrido acá. Es por eso que esta sentencia, si lees el detalle, está emitido por una sala superior. No está siendo emitida por un juzgado, que sería lo usual en nuestro nuevo código. Porque la sala superior, siendo la segunda instancia, son los que han hecho el juicio de primera instancia. Porque esas son las reglas de esa época. Ahora, esta decisión de esta sala, que es la primera sentencia, es impugnable. Siempre ha existido la impugnación. Solo que en esa época tenía otro nombre. Lo que ahora llamamos apelación, en esa época se llamaba recurso de nulidad. En el antiguo código no existía la palabra apelación, para que te des una idea. En esa época se llamaba recurso de nulidad, es el símil a la apelación. Básicamente lo que están diciendo es, van a apelar. Con la nota característica de que todos los recursos de nulidad / apelación, porque son lo mismo, en esa época iban a la Corte Suprema. Es por eso que en esa época la Corte Suprema estaba tan saturada de casos, porque todas las apelaciones de todo el país iban a la Suprema. En cambio, ahora solo lo muy excepcional, que es la casación, va a la Suprema. Pero en esa época, bueno, era así la norma y se tiene que seguir conforme la norma vigente en esa época. Para entenderlo entonces rápidamente, con el antiguo código, recurso de nulidad, lo que hoy se conoce como recurso de apelación. Exacto, y va a la Suprema. Interesante, es importante hacer este tipo de comparaciones, ¿no? De desligar lo que a él se lo está condenando con el antiguo Código Procesal Penal. El código se llama el Código de Procedimientos Penales. Es un código de 1940. Y el nuevo código recién empieza su aplicación en el 2004. Así que para que te imagines qué tan antiguo era realmente el antiguo código, tenía 64 años de antigüedad cuando recién lo cambiaron. Ahora, la respuesta de esta sala con respecto a ese recurso de nulidad de rechazarse, ¿qué paso continuaría con respecto a la situación de Guillermo Bermejo? A ver, te refieres a... Lo que pasa es que lo van a presentar. Ok. Y lo que va a hacer esta sala es uno de dos. O lo admite para que suba a la sala, o lo rechaza, dice no cumpliste la formalidad, por ejemplo, fuera del plazo, y te lo rechazo. Lo interesante acá es que la sentencia ya se está ejecutando. Así que no van a esperar a que se resuelva el recurso de nulidad
para ejecutar la sentencia, que muchas veces es la regla. En este caso, ya se está ejecutando de manera provisional. Él ya está en un penal, tengo entendido que está en Ancón 1, si no me equivoco, y su pena ya empezó. Su pena ya empezó. Si sube a la Suprema, si rechazan su recurso de nulidad, bueno, él ya está en el penal. Si sube a la Suprema y la Suprema confirma, bueno, él ya está en el penal. Así que no habría diferencia. Pero si sube y la Suprema lo revoca, lo cambia, lo absuelve, ahí sí tendría que salir. Esos son los posibles escenarios. ¿Cómo ha quedado absuelto en las dos primeras... con las dos primeras salas, tengo entendido? Los otros procesos que ha Los tenido. otros procesos, Sí. porque luego llegaba el Ministerio Público y por así decirlo, apelaba y lo absolvían a Guillermo Bermejo y etcétera. Estaban en este tipo de procedimientos. Pues, Claro. ¿no? Y finalmente llegamos a esta condena de 15 años de prisión efectiva para el ex congresista. Ahora, para ir finalizando ya este tema y pasar a la siguiente noticia. El accesitario. Se ha debatido muchísimo el accesitario. Si bien es cierto, Guillermo Bermejo, antes de su sentencia, era actual congresista por el partido Voces del Pueblo, tenía su curul, y entró el debate de que va a tener un accesitario el señor Guillermo Bermejo o no, qué dice el reglamento. Entonces, se puntualizó mucho el artículo 15A del reglamento del Congreso, donde dice, si es sentenciado por terrorismo, no entra el accesitario y su curul queda vacío. ¿Es correcto esta premisa? La norma es bastante clara. Tú lo has leído textualmente. Así que, cuidado con la palabra. Terror, ok, sí, terror, correcto, terror. sí, perdón, Ya. terror. Pero ya. Básicamente, y acá hay un punto que ciertamente podría debatirse. ¿Por qué? Porque la norma textualmente dice el que es condenado por terror. Pero técnicamente hablando, él no ha sido condenado como estas personas que cometen terror, sino por afiliación. Así que, nuevamente entramos a un campo de la interpretación. Para mí, la interpretación correcta debería ser de que se quede vacío ese curul. ¿Por qué? Porque acá, más que sancionar la condena por este delito, estás condenando la naturaleza de este delito. Lo repudiable que es para la sociedad todas las conductas ligadas a la época del terror. Y eso implica este delito de afiliación. Así que para mí la interpretación correcta debe ser de que todos los delitos que impliquen esta afiliación, este uso o conducta directa relacionada al terror, debería aplicarse esta norma del Congreso y el curul debería quedar vacío. Al final y al cabo, este artículo 15 del reglamento del Congreso va a ser, imagino, o he leído, tengo entendido, por la mesa directiva del Congreso de la República, a ver si es que realmente lo aplican o no en el caso de Guillermo Bermejo. Caso contrario o diferente caso que fue, por ejemplo, de Martín Vizcarra, ¿no? Fue inhabilitado y en este caso entró su accesitario, que hoy es presidente de la República. Exacto. Increíblemente. Situación diferente por el delito. Quiero leer el comentario de Isaías López. Una pregunta. A esta persona que genera el terror se le ha encontrado 2 armas. Al congresista. Eso es lo que estoy entendiendo. Un poquito extraña tu redacción. Los hechos que han sido debatidos y probados es que hubo un contacto directo, una promoción en las actividades y una entrega de recursos. Nunca se ha hablado directamente de armas. Así que debo suponer que no. No formó parte del debate o tal vez no es parte de lo que haya sido probado. Lo que sí se probó es toda su vinculación con los hermanos Quispe Palomino, que líderes de Sendero. Que hay videos, fotografías, Colaboradores, testigos, etc. hay de todo, está recargadísimo de elementos probatorios. Y también la pregunta de Atom. Si la pena ya empezó, no le corresponde un habeas corpus como garantía hasta que haya una sentencia firme en segunda instancia. Es una interesante pregunta. Mi respuesta concreta es no. No, ¿por qué? Porque así lo establece la norma penal. La norma procesal penal. La norma procesal penal establece lo que se llama apelaciones diferidas para casos muy concretos, muy específicos. Y no es uno de esos casos. La regla es, te sentencio, así sea sentencia de primera instancia, y en automático cumples tu pena. Una excepción que ha creado el nuevo código, no el antiguo, el nuevo código, y ojo, excepción, es que si te condeno en primera instancia, pero todo tu proceso lo has llevado en libertad, puedo excepcionalmente ordenar que tu apelación la lleves en libertad. ¿Por qué? Porque ya estabas en libertad y bueno, tienes tu derecho a tu apelación. Pero ojo, incluso en el nuevo código eso es una excepción. Porque si no, mira el caso de Ollantumala. Ollantumala condenado en primera instancia y no aplicaron la excepción, aplicaron la regla. Llevó todo su proceso en libertad, fue condenado en primera instancia en automático, a la cárcel.
Así que no cabría acá un habeas corpus porque se está cumpliendo lo que la norma textualmente permite. Pero no es ilegítimo tampoco. No, no es ilegítimo, ni ilegal ni ilegítimo. Ok, ahí está tu respuesta, estimado Isaías. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a hablar de nuestra penúltima noticia. Y es primero una mención. Vamos a hablar primero de una mención. A ver, producción, me ayuda, por favor. Interesante la noticia que estamos teniendo el día de hoy. Disfruta del contenido exclusivo. Únete a miembros de nuestro canal de YouTube. Siempre en todos los programas hemos venido relatando de que solo cuesta 4.90 soles. Nada más. Dos gaseosas, como me Dos gusta gaseosas, decirlo. como el ejemplo de Renzo. Y obviamente encontrarás contenido exclusivo que va a tener en cuenta o va a tener la presencia de videos de clases, de contenido jurídico muy importantes, como ustedes ven en pantalla, derecho constitucional, aportes de la ciencia forense y obviamente especialistas de gran talla. Silvia Huiza, la doctora Silvia Huiza, el doctor Vladimir Padilla, entre otros. Así que por favor, ya saben, súmate a nuestro canal, que de esta manera puedes contribuir con nosotros a que te llevemos más contenido de calidad. Gracias de antemano a los que ya se han sumado a los miembros. Muy bien, ahora sí. Corte Suprema aprobó solicitar a Bélgica la extradición de César Inostroza. Una noticia que data desde el año 2018. Entiéndase por César Inostroza, ex juez supremo, que según el Ministerio Público fue líder o es líder de la organización criminal a ver si me ayudas, Renzo. Los cuellos blancos Los del cuellos puerto. blancos del puerto. Los cuellos blancos del puerto. En su momento se tenía entendido de que él contaba con impedimento de salida del país. Después, Y aún así. salió. aún así. Aún así salió, cosa que es muy sorprendente. Llegó hasta España, donde pensabas que él todavía se mantenía en España, pero Yo creía, en serio lo creía. que está en Bélgica. Hace unos meses o un año, si mal no recuerdo, se exhibieron fotografías, no sé si los habrás visto, donde él estaba en Bélgica en un restaurante tomándose un cafecito. No le había prestado No sé si atención tal vez al producción detalle nos puede de la ayudar. Donde César Inostroza, no sé quién le tomó la foto, seguramente un peruano, tiene que ser. foto. Para haberlo identificado, es como que estás caminando en Bélgica donde él no es nadie en Bélgica, y que de la nada un belga lo reconozca es imposible. Tiene que haber sido un peruano, un compatriota, tiene que haber sido. La cosa es que la Corte Suprema ya aprobó su extradición. Fue aprobada por la Sala Penal Permanente, que lo preside el juez San Martín. San Martín, muy reconocido en el ámbito jurídico. Pero el procedimiento, la duda está cuánto va a demorar. Porque esto ya, va a tomar tiempo. ya hemos tenido precedentes, Esto por va a tomar ejemplo, con lo de Alejandro Toledo de Estados Unidos para Perú. En este caso, Reino de Bélgica para Perú. Más o menos un aproximado, si es que nos podrías brindar, Renzo, de cuánto más o menos va a demorar todo este proceso. Podemos hablar de 6 meses a un año. 6 meses a un año. Sí. Y no es porque sea es por el extremo burocrático que es. Porque estamos hablando de una colaboración con otro país. Mira, para que te des una idea. La fiscalía investiga. Quiere extraditar a alguien. La fiscalía lo manda a la Corte Suprema. Solo ellos. La Corte Suprema ve el pedido y lo aprueba. Cuando la Corte Suprema lo aprueba, lo manda al Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestro ministerio hace el trámite, no da ni el visto bueno ni nada porque solo es tramitador. Lo manda al Ministerio de Relaciones Exteriores del país a donde van a recibirlo. O su símil. En este caso, lo deberían mandar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica o la entidad que haga de su análogo. Y luego ellos lo reciben y lo remiten a su propia Corte Suprema o equivalente en su país. Y ellos analizan si va a ser procedente o no. Pueden convocar audiencias para incluso debatirlo. Y luego de que esta Corte Suprema tome la decisión, recién esta persona es enviada o se rechaza el pedido. Así que si te das cuenta, acá el problema es todo el tema internacional. Eso es lo que demora de forma razonable. No son demoras burocráticas excesivas, abusivas, sino está dentro de lo normal. Es lo normal en el legítimo procedimiento que hay en este tipo de relaciones diplomáticas.
con el país del Reino Unido. A ver, los Cuellos Blancos del Puerto es una organización criminal, ya seguramente ustedes habrán escuchado esta denominación, que operaba desde las altas esferas del Poder Judicial y cuya existencia fue revelada a través de audios que expusieron favores ilícitos, nombramientos amañados y redes de poderes ocultos. No sé si recordarás el audio del hermanito. Ah, claro. Muy reconocido. Uno no, son varios. Son varios, porque era su palabra usual para referirse a sus allegados. Y así es como se le reconoce al ex juez supremo César Inostroza, que se ha notado bien campante en los últimos años, porque recordemos que él está prófugo de la justicia desde el 2018. Entonces ya estamos hablando de demasiado ya tiempo. Estamos hablando de 7 años. Ya. Demasiado tiempo. ¿Recordarás, Renzo, cuánto duró el proceso de extradición de Alejandro Toledo? Madre, ese duró más de un año. Tomó su tiempo. Muchísimo. Y eso que se tiempo. trataba de un expresidente de la República. Precisamente por eso es que demoró, porque no era Ok. cualquier persona. Y aparte fue con Estados Unidos. Fue con Y esto. también con Estados Unidos hay algunas demoras adicionales, pero tomó su tiempo. Tomó su tiempo. El Tribunal Supremo da cuenta en su resolución que el ex juez supremo César Inostroza salió del Perú e ingresó a territorio ecuatoriano. Esto con respecto a todo el camino que ha tomado César Inostroza, pese a tener un impedimento de salida para llegar hasta donde hoy reside el Reino de Bélgica. Ingresó a territorio ecuatoriano y se trasladó por vía terrestre a la ciudad de Guayaquil, de donde viajó a España por vía aérea y permaneció por un tiempo en dicho país. Pero ahí luego- donde lo encontraron. La Y- primera vez. Y allí es donde también se habló mucho, no sé si recordarás, sobre una posible extradición, pero ahora entre España y Perú, que tampoco tuvo fruto. Ah, esa es la foto. Esa es la foto donde la han visto en Bélgica. Oye, yo realmente... Yo no lo admiro- reconocería. Yo realmente, eso iba a decirte, yo realmente admiro a la persona que ha estado enterada de la noticia de César Inostroza y de saber quién es este personaje como para poder reconocerlo. Yo no lo veo igual. Yo siento que han pasado los años y el rostro no lo veo igual. Me hubiera costado identificarlo. O sea, pero para que te tomes el tiempo de estar en una cafetería conversando con alguien y volteas y dices, este señor me parece conocido. Y te quedas mirándolo, Sí, ¿ah? te quedas- Porque yo lo he tampoco visto es en que algún una lado. pasada... Yo lo he visto en algún lado y tienes la convicción de que es realmente César Inostroza. y le tomas una Curiosamente, la fotografía. importancia de estar informado, ¿ah? Porque quien lo haya visto sabe quién es César Inostroza, no solo de noticias, sino de vista. Admirable. Al menos de fotos, pero de ojos también debió haberlo sacado, si no... Muy, ¿Cómo muy lo sacas? Admirable. Y de esta fotografía son bastantes otras fotografías también donde se le ve con otro tipo de vestimenta, no solamente con esa. Así Te juro que yo lo veo sentado en una cafetería y para mí no lo reconozco. es un señor más sentado esperando su café. ¿Eh? No lo reconozco. No, la verdad no lo reconozco. Tal vez hay otros funcionarios que sí serían más fáciles de reconocer. Sí. Pero tratándose sí. de un ex juez supremo, Que visualmente no es tan conocido a diferencia de otros políticos que los vemos a cada rato. muy bien, ahora sí, vamos a ir a la última noticia. Vamos a hablar del expresidente Pedro Castillo. Aton dice, los delitos no prescriben hasta los 10 años. Lleva 7 hasta que venga 8. El proceso de juzgamiento tomará más de 2 años. A ver, ya no los prescribiría. delitos en materia penal no prescriben en un tiempo exacto. Los delitos en materia penal prescriben acorde al delito en la pena máxima de ese delito. Si el delito, por ejemplo, homicidio simple, que es de 6 a 20 años, la prescripción del homicidio simple es 20 años, que es el máximo. Y otros posibles delitos, repito, prescriben en su plazo máximo. Y aparte existe la prescripción extraordinaria en materia penal, que es que a la prescripción normal agrégale el 50%. Si tu prescripción era, por ejemplo, 12 años, agrégale 6 años más que el 50%, o sea, 18. Ya para ir cerrar entonces la noticia, justo había mencionado la de Pedro Castillo, así un extracto transitorio rápidamente. Se está evaluando su pedido de inhabilitación por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha tenido un escenario muy llamativo porque ha habido un cambio de palabras allí entre las defensas de Betsy Chávez, de Willy Huertas y también del propio Pedro Castillo, que también hizo presencia virtualmente y presentó sus alegatos de defensa. Escenarios muy llamativos que obviamente lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, así que pendientes a todos porque hay mucho que analizar, sobre todo hablar de la posible inhabilitación de Pedro Castillo, que anteriormente pensábamos que ya se lo inhabilitó, pero resulta que no. Y que vamos a estar pendientes con la información que nos va a llegar así, calientita nada más. Yo creo que están esperando a que salga la sentencia de Castillo.
Cuando salga su sentencia ya con mayor convicción lo van a inhabilitar, creo yo. Porque fácil están un poquito, por lo que ocurrió con Betsy Chávez, tal vez por eso están ahí medios pensándolo si lo apuran o no. Pero bueno, esto todavía tiene para rato, tiene para rato. Muy bien, esto fue todo el programa. Son 2:54 de la tarde. Muchísimas gracias. Hoy, 27 de octubre, iniciamos una nueva semana al lado de ustedes. Muy buen inicio de semana. Cuídense mucho, por favor. No olviden, el día miércoles vamos a estar a las 2 de la tarde. Dios mediante. Y gracias de antemano a todos los que han sido partícipes del programa. Renzo, nos vamos. Nos vamos, gente. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por su preferencia. Vamos a estar cubriendo, créanme, lo más cercano posible, lo próximo que venga para el miércoles. Ahí veremos si ocurren cosas. Esperemos que siempre ocurran cosas buenas. Fácil hablaremos en su momento de Susy Díaz, porque por ahí nos hemos enterado de que va a postular como diputada. ¿Diputada era, Va a no? estar bueno diputada. Va a estar bueno el programa el miércoles. Sí, solo espero que nuevamente no se ponga el 13, ya sabemos dónde, porque ya no está en la edad para hacerlo. Pero bueno, muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá, muchas gracias por su sintonía, a los que posteriormente nos vayan a ver en la repetición, igual muchísimas gracias por su preferencia. Con ustedes, Conexión Jurídica, otro programa de EGEPUT, la mejor formación jurídica. Nos estamos viendo el día miércoles. Con todos ustedes, muy buenas tardes.